Mientras el sol salía, tiñendo el cielo de tonos naranja y rosa, Roberto, con su humilde carrito de flores, se posicionó en los concurridos semáforos de la ciudad. Sus ojos cansados, pero llenos de bondad, observaban atentamente los coches que pasaban esperando a algún cliente. Rosas, hermosas rosas para alegrarle el día a alguien, anunció Roberto, con su voz suave y cálida, mientras sostenía delicadamente un ramo de rosas rojas. De repente, un coche se detuvo delante de su carro. El conductor bajó la ventanilla y un hombre joven, elegante, de ojos brillantes y sonrisa encantadora se acercó a Roberto. «Buenas tardes, señor. ¿Cuánto cuesta cada rosa?», preguntó el hombre, su voz suave y educada. Roberto sonrió amablemente y respondió: «Buenas tardes, joven. Cada rosa cuesta $2». El hombre abrió su billetera y le entregó a Roberto un billete de $10. «Quédate con el cambio como un pequeño agradecimiento por tu gran trabajo», dijo, con un brillo de generosidad en sus ojos. Roberto quedó sorprendido por la generosidad del hombre. «Muchas gracias, joven. Que Dios lo bendiga», respondió con gratitud en su voz. «De nada, señor. Es un placer ayudar», dijo el hombre, mientras tomaba la rosa y la colocaba en el asiento del pasajero. Antes de irse, el hombre miró a Roberto a los ojos y le dijo: «Mi nombre es Rafael, fue un placer conocerte». Roberto asintió agradecido mientras Rafael se alejaba en su auto, dejando atrás un sentimiento de calidez y gratitud en el corazón de Roberto. Mientras observaba cómo el coche desaparecía en la distancia, Roberto sonrió para sí. Sabía que a pesar de las dificultades de la vida en las calles, todavía había personas como Rafael, dispuestas a tender una mano para ayudar a los demás. Con un renovado sentimiento de esperanza y gratitud, Roberto volvió a trabajar, sabiendo que mientras hubiera bondad en el mundo, nunca estaría solo. Al anochecer, Rafael vio a Roberto, ahora cargando algunas bolsas de supermercado, caminando por las concurridas calles de la ciudad. Intrigado y curioso por saber más sobre el hombre que conoció antes, Rafael decidió seguirlo discretamente. Manteniendo una distancia segura para no ser visto, Rafael observó cómo Roberto se dirigía a un callejón escondido entre los altos edificios de la ciudad. Con cautela, Rafael lo siguió hasta el callejón. Cuando llegó al callejón, Rafael se escondió detrás de un bote de basura, espiando discretamente lo que allí sucedía. Lo que vio lo dejó conmovido y admirado. Dentro del callejón, Roberto estaba repartiendo comida entre sus compañeros sin hogar. Con conmovedora bondad y empatía, compartió lo poco que tenía con aquellos que eran aún menos afortunados. «Les traje pan fresco y algo de fruta», dijo Roberto con una cálida sonrisa mientras distribuía la comida. Uno de los hombres, con lágrimas en los ojos, agradeció a Roberto su generosidad. «Dios te bendiga, Roberto. Eres un ángel para nosotros», dijo, con la voz entrecortada por la emoción. Roberto se limitó a sonreír humildemente, rechazando cualquier cumplido. «Todos somos hermanos en esta lucha por la vida. Si podemos ayudarnos unos a otros, el mundo será un lugar mejor», respondió con sencillez y sabiduría. Rafael quedó profundamente conmovido por la escena ante sus ojos. Había conocido a Roberto como un humilde vendedor de flores, pero ahora vio que era mucho más que eso. Roberto era un símbolo de bondad, compasión y generosidad, iluminando la vida de quienes lo rodeaban con su noble corazón. Con lágrimas en los ojos, Rafael salió del callejón esa noche, profundamente inspirado por el alma hermosa de Roberto. Rafael entró a la casa y encontró a su madre Rosario en la cocina, preparando la cena. Sus ojos todavía brillaban con la emoción de la escena que había presenciado antes y no podía esperar para compartir ese descubrimiento con su madre. «Mamá,
Necesito contarte algo increíble que pasó hoy, comenzó Rafael, mientras se sentaba en la mesa de la cocina. Rosario se volvió hacia él, notando la emoción en su rostro. ¿Qué pasa, hijo mío? Estoy deseando saberlo, respondió con una cálida sonrisa. Luego, Rafael compartió toda la historia de Roberto, el humilde y generoso vendedor de flores, y cómo quedó profundamente impresionado por su compasión y bondad hacia los demás. Rosario escuchaba atentamente, con los ojos llenos de admiración. Por un momento permaneció en silencio, absorbiendo las palabras de Rafael. Luego, con un profundo suspiro, decidió compartir algo que nunca antes le había dicho. Hijo mío, hay algo que nunca te dije, comenzó Rosario, con voz suave y llena de emoción. Cuando eras solo un bebé y tu padre nos abandonó, enfrentamos tiempos muy difíciles. Estábamos sin hogar y pasamos por muchas dificultades. En aquel entonces, conocí a un joven humilde, como este hombre que conociste hoy. Tenía un corazón de oro y nos ayudó cuando más lo necesitábamos. Nos dio comida, refugio y esperanza. Rafael se conmovió al escuchar la historia de su madre y se dio cuenta de lo fundamental que había sido ese acto de bondad para ellos en su momento más difícil. No tenía idea, mamá, dijo Rafael, con los ojos llorosos de gratitud. Rosario sonrió, sintiendo una mezcla de emociones al recordar aquel momento difícil. Me alegra que hayas conocido a alguien como este hombre. Me recordó que la bondad puede cambiar vidas y que siempre debemos estar agradecidos por aquellos que nos ayudan cuando más lo necesitamos, dijo con lágrimas en los ojos. Al día siguiente, Rafael estaba decidido a encontrar a Roberto y ofrecerle una oportunidad que podría cambiar su vida. Siguió el camino familiar hasta el semáforo donde Roberto solía vender sus flores. Al ver a Roberto, con su carrito de flores, Rafael se acercó con una sonrisa amistosa. Roberto, saludó tratando de contener su ansiedad. Roberto miró hacia un lado, sorprendido de volver a ver a Rafael. Rafael respiró hondo y reunió el coraje para hacer su propuesta. Tengo algo que ofrecerte, Roberto. Una oportunidad que espero que aceptes. Intrigado, Roberto entrecerró los ojos y esperó lo que Rafael tenía que decirle. Rafael sonrió, sintiéndose nervioso y esperanzado al mismo tiempo. Me gustaría ofrecerte un trabajo en mi casa como jardinero. Sé que te encanta cuidar las flores y me encantaría que trabajaras con nosotros. Los ojos de Roberto se iluminaron de sorpresa y gratitud. ¿Un trabajo? ¿Como jardinero?, repitió, incapaz de contener su emoción. Rafael asintió. Sí, Roberto. Tendrás un salario justo y espero que te proporcione una vida más cómoda. Roberto apenas podía creer la generosidad de Rafael. Yo no sé qué decir. Esa es una oferta muy amable de tu parte. Rafael, me encantaría aceptarla. Rafael sonrió, sintiéndose aliviado y feliz de poder ayudar. Entonces, trabajemos en los detalles. Comenzarás mañana si estás listo. Roberto asintió con entusiasmo. Estaré listo, Rafael. Gracias por esta oportunidad. Nunca olvidaré tu generosidad. Esa soleada mañana, Roberto lleno de entusiasmo se dirigía a la casa de Rafael, donde comenzaría su nuevo trabajo como jardinero. Su corazón se llenó de gratitud por la oportunidad que Rafael le había brindado y estaba decidido a hacer lo mejor que pudiera. Cuando Roberto llegó a la puerta de la casa, fue recibido por Rosario, la madre de Rafael. Estaba ansiosa por conocer al hombre que tanto admiraba a su hijo. Tan pronto como sus miradas se encontraron, sucedió algo increíble. «Beto, ¿eres tú?», preguntó Rosario, con la emoción desbordante en su corazón. Sorprendido,
preguntó Roberto. ¿Cómo sabes mi apellido? No recuerdo haberte visto antes. Rosario sonrió. Sus ojos brillaban con la emoción de volver a encontrar a alguien especial. ¿No te acuerdas de mí? Soy Rosario, dijo con el corazón lleno de felicidad. Los ojos de Roberto se abrieron con sorpresa e incredulidad al reconocer el rostro familiar que tenía delante. Los recuerdos comenzaron a inundar su mente mientras miraba a Rosario, dándose cuenta de la conexión entre ellas que hasta entonces había permanecido oculta. Rosario, mi querida amiga, murmuró Roberto, con la voz temblorosa de emoción. Sin dudarlo, se acercó y envolvió a Rosario en un cálido abrazo, sintiéndose abrumado por la nostalgia y la gratitud. El reencuentro entre Roberto y Rosario fue un momento lleno de emoción y agradecimiento, como si el destino hubiera vuelto a unir sus caminos. Beto, no te imaginas lo agradecida que te estoy por todo lo que hiciste por mí y por mi hijo Rafael. Si hoy estoy bien, es porque me ayudaste cuando más lo necesitaba, expresó Rosario, con la voz entrecortada por la emoción. Roberto sonrió dulcemente, sintiéndose profundamente conmovido por las sinceras palabras de Rosario. Rosario, amiga, fue un privilegio poder ayudarte. Verte bien a ti y a Rafael es la mayor recompensa que podría desear. Mientras tanto, Rafael miraba con admiración el reencuentro entre su madre y Roberto. Nunca hubiera imaginado que aquel hombre generoso, del que hablaba con tanto cariño su madre, era el mismo Roberto al que había conocido y al que le había ofrecido trabajo. Al notar la sorpresa en su rostro, Rosario sonrió y explicó: Rafael, este es el hombre del que te hablé. Roberto, el que nos tendió la mano en los momentos más difíciles. Roberto, yo, no sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por nosotros, dijo Rafael con la voz llena de gratitud. Eres verdaderamente un ángel en nuestras vidas y en las vidas de quienes te rodean. Roberto simplemente sonrió con humildad, sintiéndose bendecido por haber podido marcar una diferencia en la vida de Rosario y Rafael. No hace falta que te lo agradezca, Rafael. Verte a ti y a tu madre felices es el regalo más grande que podría recibir. Con el paso del tiempo, Roberto continuó trabajando como jardinero en la casa de Rafael, donde su amor por las plantas y las flores transformó el jardín en un verdadero paraíso. Rosario encontró consuelo y alegría en su renovada amistad con Roberto, recordando siempre el papel crucial que jugó en sus vidas durante los momentos más difíciles. La moraleja de esta historia es que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la bondad puede brillar. Ya sea mediante un acto de bondad, una palabra de aliento o un gesto de generosidad, cada uno de nosotros tiene el poder de marcar una diferencia en la vida de los demás. La verdadera riqueza no reside en las posesiones materiales que acumulamos, sino en las conexiones humanas que cultivamos y el amor que compartimos unos con otros. Y es a través de la compasión y la solidaridad que podemos transformar el mundo en un lugar mejor para todos. Si te gustó esta inspiradora historia de generosidad, amistad y gratitud, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta a este vídeo. Tu participación es muy importante para nosotros. Además, deja un comentario a continuación contándonos qué te pareció la historia. Nos encantaría saber de usted y escuchar cómo esta narrativa tocó su corazón. Gracias por mirar y por ser parte de este viaje de historias que celebran lo mejor de la humanidad. Esperamos volver a verte pronto.